Soy el pastor Juan José Gil. La Biblia, como sabemos, está llena de narraciones, crónicas. Muchas veces son cosas que nos chocan en el sentido de que no es el típico libro épico que narra solamente las grandes hazañas o narra sencillamente aquello que vaya a engrandecer al personaje. No. La Biblia es un libro objetivo, por más que haya mucha gente que piense que o se le haya dado esa publicidad de que es, bueno, más bien narrativa de fantasía o de parábola, o en fin, más que nada para ilustrar algunos temas que pudieran considerarse de valores y principios, pero no realista. Todo lo contrario, la Biblia es tan realista que nos va a narrar no solamente las cosas buenas que hicieron los grandes personajes, los héroes de la fe o los héroes como hombres de Dios o mujeres a veces, que cumplieron enormes hazañas, cumplieron enormes papeles en todo lo que fue el proceso de la revelación de Dios para el mundo. Sí, la Biblia es un libro tremendamente objetivo y que nos va a narrar también los pecados, los defectos, incluso de esos grandes hombres. De manera que te deja la impresión de que ya no es tanto el tema de buenos y malos, sino el asunto de la naturaleza humana. Mira, cuando el reino de Israel se partió en dos después de la vida de Salomón con su hijo, vino una enorme escisión que dejó al norte del territorio, dejó las 10 tribus, 10 de las 12 tribus, y abajo en el sur quedaron 2 tribus. Bueno, esa división se mantuvo durante varios siglos y en el libro de los reyes, de las crónicas, encontramos las historias de las dos monarquías o de las dos dinastías. La dinastía de Judá, que estaba en el sur, pues siguiendo la línea de David, y las del norte siguiendo otra dinastía. Bueno, pues cuando las tribus del norte se desviaron de Dios, copiando la forma de vida de las demás naciones alrededor, los paganos, los países que no conocían a Dios, pues sufrieron el mismo destino que los demás, es decir, estar guerra tras guerra tras guerra, hasta que finalmente fueron invadidos por el rey de Siria y se apoderaron del país, se apoderaron de todo aquel territorio y ya no hubo más dinastía de origen judío, de origen israelita, mejor dicho. Ahora, unos años después, el reino de Judá, que todavía permanecía, caería en el mismo problema, en el mismo pecado, la misma debilidad, es decir, querer agradar a los vecinos, a las naciones paganas alrededor, hasta el punto de también tener que sufrir lo mismo que ellas, es decir, guerra tras guerra y finalmente las grandes invasiones de los imperios que en aquel entonces estaban surgiendo, como el Imperio de Babilonia. El Imperio de Babilonia definitivamente logró no solamente entrar en el país, sino tomar el control de todo, hasta el punto de después de varias guerras, después de, bueno, de distintas luchas y también distintos reyes, pues acabaron con arrasar Jerusalén. Y eso significa que derribaron todos sus muros, derribaron o echaron abajo el templo
Y ahí acabó, podríamos decir, todo lo que había sido la gloria de los reyes o los reinos de Judá, que no siempre fueron buenos, también hubo malos reyes. Definitivamente, el país quedó desolado, tanto por el gobierno sirio como por el imperio de Babilonia. El profeta Jeremías había anunciado que serían, en ese cautiverio que hubo de parte de Babilonia, serían 70 los años que se quedarían fuera los habitantes del país, y entonces en ese tiempo pues el país fue ocupado por otros pueblos, entre ellos los árabes. Entonces aquellos pueblos que se estaban afincando y quedando con la producción del país, después de los 70 años, cuando llegó Nehemías, que había vivido prácticamente toda su vida en Babilonia y que estaba al servicio del palacio del emperador, cuando llegó para ver el estado en el que estaba Judá, pues se asombró de, en fin, de la dejadez, de la pobreza, de todo lo que, la ruina que había gobernado el país durante todas esas décadas, esos 70 años. Así que Dios le guió para iniciar una restauración. Para restaurar Jerusalén, primero había que restaurar las murallas, porque el rey de Babilonia las había destruido de manera que nadie pudiera tomar la ciudad como punto de defensa. Una ciudad en aquel tiempo sin muros, pues era prácticamente fácil de dominar, de conquistar, ya que no había manera de defenderse de un ejército que viniera para invadirla, para dominarla. ¿Qué hizo Nehemías? Pues tuvo que organizar, tuvo que orar, tuvo que recibir dirección de Dios, sabiduría para saber cómo hacerlo, porque los enemigos que ya estaban viviendo ahí, que habían disfrutado todas esas décadas, pues se opusieron por completo a que el pueblo de Israel volviera a tener esa ciudad, que era prácticamente su ciudad más importante, su capital, la tuvieran como punto de refugio y de defensa. Así que Nehemías tuvo que tener mucha sabiduría, no solamente para plantear la necesidad al emperador, para recibir su apoyo y su ayuda, porque hacían falta, pues dinero, materiales, de todo, sino también tuvo que recibir dirección de parte de Dios con sabiduría para poder enfrentar ese desafío. Pero lo hizo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo primero que hizo fue reunir a las familias que vivían en Jerusalén, a las familias judías que habían quedado, que no eran muy numerosas, pero sí eran lo suficiente como para repartirse la muralla y comenzar la reconstrucción de la mejor manera posible, colaborando entre todos, distribuyéndose la faena, empezando por lo más cercano a sus viviendas. Seguramente en aquel momento pues habría familias un poco más adineradas que podían invertir más en ayudar con el sustento de los obreros y que tomarían la responsabilidad de levantar esa parte del muro. Toda la cuestión de administración, de organización, era necesario. El resultado final fue que pudieron reconstruir toda la muralla y desde ese momento Jerusalén comenzó a ser de nuevo una ciudad,
una ciudad que se podía defender, una ciudad que podía prosperar, una ciudad con sus puertas, con sus controles y demás. Y ahí tenemos modelos organizativos dignos de tener en cuenta. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque tanto los ataques recibidos contra la ciudad, como su ruina, como todo el proceso posterior para poderse levantar de nuevo, todo eso nos narra y nos ilustra muchas cosas que podríamos considerar paralelos, empezando por la propia vida de uno. Todos también podemos pasar a nivel personal por rebeldía. Nuestras vidas se pueden quedar totalmente expuestas a los ataques del enemigo, de manera que nos acerquemos más a la ruina que otra cosa y finalmente el enemigo toma el control y el poder de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos y demás. Después viene el proceso de pasar el tiempo que sea necesario para recapacitar, para ver el error, arrepentirse y buscar el salir de esa condición, buscar a Dios y poder remontarse. Cuando eso ocurre, entonces necesitamos dirección divina, porque no es fácil salir de ese agujero, no es fácil reconstruir una vida. Pero Dios nos ayuda cuando sinceramente deseamos eso, el ser reconstruidos. Lo mismo podríamos hablar a otros niveles. Todo lo que de alguna manera sufra esa especie de ciclo tendrá que aprender las cosas que vemos expuestas ahí. Una de las cosas que vemos en el caso de Nehemías y la muralla es cómo los que trabajaban en la restauración del muro no solamente trabajaban, también defendían, porque había enemigos a su alrededor que estaban dispuestos a evitar que esa ciudad fuera reconstruida. Y de la misma manera, cuando tú has estado en un vicio, has estado con una vida más ruinosa que otra cosa, y el enemigo ha acampado a sus anchas y ha hecho prácticamente lo que le ha parecido contigo, y tú decides salir de esa condición, de esa situación, no es fácil, porque va a intentar por todos los medios impedirlo, desanimarte con sus tentaciones, hacerte caer de nuevo, debilitarte e impedir por todos los medios que no salgas del agujero, que no consigas la restauración. Si tomamos esto en cuenta, nos damos con esta situación, y es que a menos que tengamos una actitud bélica, guerrera, no vamos a poder superar las tentaciones, no vamos a poder superar la ruina en la que hemos estado. ¿Y eso por qué lo estoy tratando hoy? Porque estamos en un momento en la historia y en la Iglesia que hemos querido imitar muchas cosas del mundo y hemos fracasado y hemos idolatrado y hemos cometido tantos errores, hemos dejado tantas puertas abiertas al enemigo que se lo hemos puesto muy fácil. Nos ha invadido, nos ha desanimado, nos ha debilitado. Prácticamente tenemos hoy en el mundo una iglesia tan frágil, tan débil, que a menos que adopte una postura, una mentalidad, una posición guerrera, a menos que esté dispuesto a trabajar por su restauración con la espada cerca o en la mano, a menos que venga ese espíritu de lucha, va a ser muy fácil que el enemigo destruya
a la mayor parte de lo que hoy conocemos como Iglesia, arrastrándolos no solamente a la idolatría, sino a la peor de las idolatrías, a la adoración de la bestia, a la marca de la bestia, a, como dice el apóstol Pablo, a la apostasía. Eso se podría evitar, pero solamente si estamos dispuestos a cambiar de mentalidad, a salir de la comodidad, a despertar al hecho de que no estamos viviendo de acuerdo con la palabra de Dios y que necesitamos adquirir una mentalidad de remanente, guerrillera en el espíritu, una actitud beligerante contra el mal, dispuestos a pelear por lo que Dios nos ha concedido. Si lo hacemos, no importa cuánto sea el poder de la bestia, no importa cuánto sea el poder de nuestros enemigos, no importa las persecuciones que vengan, sacaremos el coraje, el poder de parte de Dios para levantarnos, ser restaurados y estar en pie para cuando venga nuestro Señor. Quiero dejaros esta reflexión porque estamos en tiempos muy delicados, todos lo sabemos. Las amenazas están a nuestro alrededor como ejércitos que quieren invadir y destruir. Ahora mucho va a depender de cuál será nuestra actitud. Nos vamos a dejar llevar por el miedo, por el desánimo, por todo lo que el enemigo nos quiere hacer, de manera que quedemos presos en sus garras, o por el contrario, nos vamos a levantar ese ánimo, ese espíritu, tomar la espada de la palabra, tomar las convicciones, valores y principios del cristianismo, de la palabra de Dios, del Evangelio, reconocer que tenemos a un comandante en jefe, Jesús mismo, que está desde los cielos enviándonos la ayuda necesaria y el poder que necesitemos para superar la crisis, para poder remontarnos hasta el fin. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor nos ayude. Dios os bendiga.